libro de Nilo Tomaya, Canto del Ruiseñor, y invito a quien va a comentar este libro, a David Abanto, y posteriormente leerá un fragmento César Ábalos. Terminada esta presentación de la novela de Nilo Tomaya, empezaremos con la presentación del libro de Américo Ferrari, Visitas del otro lado. Quisiera invitar a Teófilo Gutiérrez, que es el coordinador también de Hipocampo Editores, para que le dé unas palabras. Buenas noches, amigos. Yo en realidad fui invitado por Rodrigo Díaz, el sí campeón, del libro de Nilo Tomaya, Canto del Ruiseñor. Nilo Tomaya es un autor a quien yo conozco y he editado ya de una novela el año pasado. Hipocampo Editores, para quien no conocen, es un sello pequeño que está haciendo una labor editorial desde hace algún buen tiempo en Lima. Por eso yo esta noche reitero el agradecimiento a Rodrigo, quien representa a la librería Vamos y a Ediciones Malvario para esta ocasión. Nilo Tomaya, ya yendo al tema específico, es un escritor andino de procedencia y de escritura, que no ha perdido de vista el pasado ni el horizonte. Nació en Grau, Apurímac, en 1952, actualmente radica en Ginebra. Sus relatos son una muestra original de la búsqueda de una identidad de un migrante que siempre lo fue, hasta en su propia tierra. Tomaya es un escritor de ternura y de compromiso. Usa la oralidad como recurso de expresión para exhibir un mundo fragmentado y recurre con habilidad a modos de relato múltiple para conjugar esa desolada historia y pequeñas partes de la vida que somos. Candor y desgarrada procedencia exhala este libro que lleva el bello título de Canto del Ruiseñor o El retorno de Ñauma Macho. La primera edición de este libro se publicó bajo el sello Moscazur en 1995. Luego ha sido traducido al alemán. Parece de una antología denominada Escritores del Sur, editado por Lippmann en Zurich en 1998. La revisión de Canto del Ruiseñor, ahora ya bajo el sello de Albatros, el amigo Rodrigo, y la edición de Malvario, de procedencia argentina, es una edición muy hermosa, al igual que la de Américo Ferrari. En el caso específico de Nilo Tomaya será comentada por el amigo David Abanto. David Abanto, para quienes no lo conocen, es un escritor, un editor y un crítico muy conocido por todos nosotros, quienes nos darán alcance sobre esta novela. Gracias. Buenas noches. Para mí es un privilegio el compartir esta noche con gente que está interesada en la literatura, personas con las cuales nos vemos después de casi un año, ¿no? Podríamos decir, desde el año pasado no nos vemos. Y bueno, para mí también es una especie de si se quiere, una oportunidad para convocar nuevamente a las personas a que se acerquen a conocer más nuestra literatura, a tratar de ocuparse de lo que es la producción, que de alguna manera ha sido reconocida, como nosotros podemos dar cuenta el año pasado, a través de las diferentes distinciones que se han obtenido en los diferentes géneros, ¿no? En poesía, en narrativa. Las letras peruanas han brillado por lo alto. Hemos sido el país invitado de honor de la segunda feria más grande del mundo, la Feria de Guadalajara, y nuestras letras, si se quiere, han quedado por los cielos con el nombre bien puesto. Y creo que no falta razón para ello.
embargo, cuando uno tiene la posibilidad de ver precisamente que esta característica de las letras peruanas es la diversidad, es precisamente la multiplicidad en las producciones, uno extraña a veces en las épocas en las cuales se tiende a hacer un balance de las producciones del año, algunos nombres que no aparecen en los balances. Américo Ferrari hizo llegar una nota, un texto a través de Rodrigo Díaz, y me voy a permitir leerla. Poesía no dice nada. Son unas palabras del gran poeta peruano Martín Adán. Su nombre de poeta, Martín, el nombre que solíamos dar en el Perú a un mono, y Adán, el primer hombre. O de Rafael de la Fuente Benavides, su nombre de familia, quien tuvo siempre como una herida abierta entre la mente, el corazón y la mano. Herida que todos los poetas, creo, más o menos la tenemos. Por esa herida sale, chorrea o se destila la poesía, breve caudal de líneas escritas en verso o prosa. Es lo mismo mientras haya ritmo, que llena o más económicamente a veces, y felizmente, solo salpica el papel blanco de signos negros. Esos signos no dicen nada, no valen nada para nadie que no tenga muy anclado el sentido de la música muda, que muchas veces no suena, sino para el enfermo de poesía que se contagió. Y es muchas veces la propia y simple poesía la que la oye sonar y se la dicta al desvalido poeta. Recordemos que en la Edad Media de nuestra lengua castellana, el término para designar una poesía no era un poema, entre comillas, sino un dictado. Lo dictaba la musa y al poeta no le quedaba más que acatarlo y transcribirlo. Poesía no dice nada, poesía se está callada, escuchando su propia voz. Al gran poeta peruano, como a todos los otros poetas que hemos escuchado y de quienes hemos guardado la voz, no nos queda a nuestra vez sino escucharlo e inspirarnos, no digamos en él que ya se ha muerto, sino en su poesía que no muere, porque como toda poesía, toda música, toda palabra que vaya más allá del lenguaje y del diálogo banal, va más allá y es inmortal mientras no se muere el universo, mundo donde nacimos, y quizá, quién sabe, muy más allá de él. Quien esto dice, recuerda que ya en la adolescencia se sentía muy atraído por la poesía, o digamos, por los versos sonoros y rimados de algunos poetas, pocos poetas de lengua española que había en su casa. José Santo Chocano, el mexicano Salvador Díaz Mirón y los muchos más numerosos libros de poesía en italiano, desde Dante hasta el Anuncio. Es así como hacia los 15 años me hice poeta venal y empecé a escribir, no digamos poemas, sino unas odas y unos sonetos que sonaban mucho y no decían nada. Oda al almirante Grau, oda a la primavera, etc., con los que me ganaba a veces premios en metálico que me pagaban el lujo de comprarme algún libro de la editorial Sopena, Argentina, y acostarme con las prostitutas del barrio. El barrio era naturalmente La Victoria, donde aparte de o junto con las putas vivía más de un poeta ya logrado como Manuel Moreno Jimeno o en ciernes como yo mismo. Después, la militancia política que me llevó 2 veces a la cárcel bajo el gobierno del presidente Odeira y finalmente al destierro por revoltoso. Yo quería irme a Buenos Aires, pero César Moro, que, pese a la diferencia de edad, fue para mí un amigo entrañable, insistió tanto para que me fuera a París, para que conociera a sus amigos surrealistas, André Breton, Benjamín Pérez y otros más, que por el afecto que le tenía a Moro y no porque me interesara París para nada, me largué a París y entablé amistad con el gran poeta surrealista que acabo de citar, Benjamín Pérez. Cuando se fue mi buen amigo, el dictador Odría, yo volví al Perú, pero años después las circunstancias,
aquellas cosas tontas que nos circundan, me devolvieron a París y ahí me quedé vegetando y escribiendo poemas para el cajón. Así dice el Vallejo de los años de París: yo escribo para el cajón y para el cajón y para el cajón. Declaración que siempre me ha impresionado, porque en nuestro castellano del Perú el cajón es sinónimo de ataúd, y yo también, junto con más de un colega, escribimos para el cajón. ¿A dónde van a ir los poemas, como nosotros todos, sino al cajón? Mientras tanto, he escrito y hasta publicado varios libros de poesía para el cajón. Esta es, pues, mi insignificante bibliografía. Mil gracias a mi buen amigo Rodrigo Díaz por la gentileza de transmitirla, y mil gracias a ustedes por la paciencia de escucharla. Américo Ferrari. Gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación de Teófilo y la invitación de Rodrigo para estar en esta mesa presentando el libro Visitas del otro lado de Américo Ferrari. Y antes de comenzar a leer un texto que he preparado, quiero simplemente dejar constancia de la gran responsabilidad que supone presentar un libro de Américo Ferrari. Realmente es para mí todo un honor el haber sido invitado a eso. Como no está el autor para leer los poemas, me he tomado la libertad de, en lo que voy leyendo en mi lectura del libro, incluir poemas completos como para que podamos tener una idea del libro también. En muchos de los textos de este libro, Américo Ferrari recorta o multiplica las palabras, las reúne en redes que potencian sus sentidos o las retasea aislando sus componentes, las rompe o las convierte en objetos proliferantes. Esto se ve en poemas como Quedarse existiendo. Cito: y nosotros, preguntando por cuanto existe de nuestro sueño extraño, absurdo, incorregible, inexistido, nos despertamos erectos, correctos, corregidos y corridos, y volvemos a la vida habitual que consiste en quedarse en lo que existe y no preguntar más. Bueno, los textos como Para volver, pene, penetra a través de muro oscuro, más duro en maduro, agujero erizado de agujas que punzan en el instante de tierra, del placer que nos destierra y nos devuelve al no ser que nos nació para volver a no ser. Esto digo, estar presentando un libro de Américo Ferrari. Hace unos años tuve la oportunidad de presentar otro libro de él, y creo que su ausencia en este momento no se debe simplemente, o podemos entenderla que no se debe simplemente al azar, a la distancia, al hecho de que él esté en Ginebra en este momento. Creo que casi tiene un sentido simbólico sobre lo que es su poesía, ¿no? Una poesía donde no importa el autor, una poesía muy alejada de lo que significa el establishment literario, los circuitos culturales, y que simplemente quiere ofrecer los textos y que los textos se acerquen a lo que tú es. Voy a leer unas palabras que un poco recogen el sentido en general de la poesía de Américo Ferrari para mí, y luego voy a leerles y compartir con ustedes unos 3 poemas de este extraordinario libro. Cualquiera que se adentre en Visitas del otro lado, último libro de Américo Ferrari, sentirá seguramente esa fuerza encantatoria que tiene la buena poesía, pero mezclada con una sensación de extrañeza. Empleó esta palabra como un elogio para definir la singularidad de una aventura poética en una obra que
que ocupa un espacio insólito en nuestra tradición. Y cualquier persona que conozca el dinamismo de la poesía peruana contemporánea puede corroborarlo. Américo Ferrari, fiel a esa cualidad de extrañeza que señalo, eligió publicar sus primeros libros, Espejo de la ausencia y la presencia, el primero de ellos, y El silencio, las palabras, el segundo, el año de 1972. El poema Gato Metafísico. El gato que se sienta habitualmente sobre las piernas de una persona, si le cortan las piernas a la persona, sentirá el gato que le han cortado esa persona de raíz. Sentirá la persona que le han cortado su gato de raíz y quedará todo cortado para siempre y sin raíz, y quedará ya solo un dolor en el aire y tronchada una raíz. Muchas gracias. Para terminar, invito a Rodrigo Díaz, el responsable de todo esto. Buenas noches. Ante todo quiero agradecer a la gente de Pachacana y aprovechar también para felicitarlos por el trabajo excelente que realizan. Quiero agradecer también a Luchín, a William por todo su trabajo, a David Abanto, a Luis Fernando Chueca, a César Ávaro, a Carlos López, a los amigos cantautores Enrique Mesía y Piero Bustos, y en especial a Teófilo Gutiérrez, de la editorial Hipocampo, con el que tenemos planes de crear una nueva colección que estamos trabajando poco a poco. La colección Extramares, donde se han editado estos dos libros que acabo de presentar, es una colección entre la editorial Malvario de Buenos Aires, Argentina, y la librería Albatros de Ginebra. Extramares viene del nombre de poema de Marina Travesía de Extramares. La idea es editar escritores latinoamericanos que viven en el exterior, gente, nosotros los que nos hemos ido, pero que seguimos viviendo nuestro país en el exterior. Estamos editando poesía y cuentos, es máximo de 150 páginas, con un pequeño tiraje de 500 ejemplares. Ahora en febrero sale el tercer número, es un poemario de Mario Camero, colombiano que vive en Basel, en Suiza. Y bueno, yo quiero agradecer a todos por su presencia. Y ahora vamos a escuchar a Enrique Mesías, cantautor. Muchas gracias. Si les ha gustado, y bueno, también